Buenas noches, hermanos míos, que Dios los bendiga ricamente en este domingo, Día del Señor. Nos volvemos a encontrar mediante este medio, debido a la situación que estamos viviendo como país, como patria, como nación, en este tiempo de quedarse cada uno en su hogar y no salir, y cumpliendo con lo que nos están diciendo desde el gobierno para cuidado nuestro y para cuidado de mi prójimo, ¿sí? De mi semejante. Hoy les propongo estudiar y ver la palabra del Señor el Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21, si me permiten leerlo, ¿sí? Y después vamos a darle título a este mensaje. La levadura de los fariseos, dice el título del Evangelio según San Marcos capítulo 8, desde el 14 al 21, y dice así la palabra de Dios. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón, qué dura palabra esta. Teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís. Y no recordáis cuando partí los panes entre los 5000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En el contexto inmediato vienen, ¿sí? de la región de Dalmanuta, ¿sí? Y allí vinieron los fariseos, dice un versículo 11, y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. Claro, él venía de sanar a un sordomudo, él venía de alimentar a los 4000. Recuerden que cada vez que se dice en la alimentación, ¿no? Cada vez que se dice un número, 4000, 5000, es solamente contado los hombres. Fíjense, Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 38, eran 4000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que no había 4000, había más. Solamente se cuentan los hombres, 4000 más la esposa y los dos nenes de una familia tipo. Hay que multiplicar 4000 por 3, ¿no? O 4000 por 4, 16.000. 16.000 personas, ¿sí? Que estaban siendo alimentadas por Jesús, ¿sí? Y bien, y acá nos habla de la levadura. Em, claro, eh, es algo pequeño la levadura que se coloca en la masa, ¿no? Hoy hablaba con mi esposa de cuánto se necesita para hacer un kilo de pan de levadura y es ínfimo. Hablamos de muy pocos gramos con respecto al kilo de harina que había que usar. Y esa levadura leudaba, ¿no? Pero había que controlarla, porque si no se llenaba de gas y puede explotar la masa. Ese elemento hay que controlarlo. Bien, el título de la predicación de hoy es No tenéis pan. Hoy es terrible salir a buscar alimentos. eh, Hay toda una psicosis, si se me permite la palabra, ¿no? De no quedarte sin alimentos, de estoquearte por las dudas, ¿no? Y por previendo que pasen cosas que, no sé, que no puedas conseguir esto o lo otro. Pero aquí que uno, cuando se queda sin algún elemento básico para la comida, ¿no? Se miran entre todos y dicen, no tenemos pan. No hay pan, ¿no? Y bueno, el título de la aplicación de hoy es ese, ¿sí? No tenéis pan. Bien, el contexto inmediato, los hemos visto, Jesús viene de sanar un sordomudo, de la alimentación de los 4000, y los muchachos de aquella época, lo que lo tentaban, siempre había muchachos para tentarlo a Jesús, le pedían una señal y señal no se la daba, ¿sí? Después vamos a ver otro evangelio, sí, que habla de una señal, la de los 3 días y las 3 noches. Pero lo que nos atiende acá es de cómo él va a responder, ¿no? Y qué es lo que no entienden sus discípulos. Bien, yo busqué las líneas en concordancia, ¿no? Y vemos en Lucas 12:1, dice, guardaos de la
levadura de los fariseos, ¿sí? Que es la hipocresía. En Mateo 16:12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Y Marcos 8:15 nos dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, ¿sí? Entonces, está hablando aquí tal vez es la primera vez que escuchás la palabra fariseo, saduceo o hasta Herodes, ¿no? Pero bueno, eran fariseos, saduceos, todo líneas políticas y religiosas, ¿no? Los fariseos de un lado enfrentados con los saduceos y los herodianos, ¿sí? Y acá habla específicamente de Herodes. Es decir, nos está diciendo, fíjate, que nos guardemos que se guarden de la hipocresía. Eh, la hipocresía viene de la palabra, ¿no? Del teatro griego, ¿no? De cuando los actores actuaban, ¿sí? Y actuaban un personaje, de ahí también viene persona, pero los que estaban actuando con esas máscaras, ¿sí? No se le veía el rostro, no se sabía, pero veían un rostro, su máscara. Y esa era el hipócrita, ¿no? El que mostraba la máscara, pero no veía su rostro verdadero, estaba actuando. El famoso careta, ¿viste? Si querés ponerle el careta. Bueno, ese es el que está actuando. El Señor le dice, guárdense de la levadura de los fariseos, Lucas 12:1, que es la hipocresía. Y después va a hablar de también de su forma de vivir la vida con respecto a lo que es Dios, ¿no? De la doctrina, ¿sí? Guardate de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Yo busqué Lucas capítulo 18, es un pasaje que me gusta para representar a lo que era en aquel momento los fariseos y con respecto a un publicano, ¿sí? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Fíjense el detalle, ¿no? Oraba con él mismo, ¿no? Orando consigo mismo, es decir, hablaba para él y dejando afuera a él. Es decir, se decía a sí mismo, menos mal, ¿no? Que no soy como este flaco. Y gracias, ponele gracias a Dios, no soy ni choro, ni injusto, ni adúltero, ni aún como este publicano que está acá. Claro, en aquella época el publicano era el que le cobraba impuestos, ¿sí? A los judíos de aquella época para el gobierno que era el Imperio Romano. No lo quería nadie, a los publicanos no los quería absolutamente nadie. Claro, laburaban para el que te oprimía y encima estaba en contacto con cualquiera que tributaba, es decir, era impuro ceremonialmente, no lo quería nadie. Y para colmo, algunos publicanos se quedaban con algún vueltito, de eso vivían, ¿no? Y ayudando 2 veces dice que hablaba consigo mismo, a la semana doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, se propició a mí, oh pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos, y tanto como los saduceos, se enaltecían, les gustaba ser vistos, les gustaba que cuando ofrendaban, tocaban fanfarria y buscaban la vista del hombre. Por eso, aquí, guardate de la hipocresía y guardate de la doctrina de los fariseos y los saduceos. En el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículo 18 en adelante, vemos una pregunta sobre la resurrección. Pero lo bueno que es la represión de nuestro Señor Jesús por la pregunta, por no comprender la palabra y por no haberla aprendido. Dice el Evangelio según San Marcos, Evangelio San Marcos capítulo 12, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios,
le estaban planteando un problema. Había una mujer que tenía un marido, el marido tenía 6 hermanos más, eran 7, ¿sí? Y la mujer se casa con el marido a no tener descendencia, y por la ley del levirato, el hermano que le seguía se debía casar con ella, ¿sí? Los 7 se casaron con ella y murieron. Ella también muere, van al cielo. La pregunta de los saduceos era, ¿de quién va a ser la esposa de estos 7? Porque se casó con los 7. Entonces Jesús le dice, ¿no erráis por esto en las Escrituras y en el poder de Dios? Porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Le vas a explicar que en el cielo no es así como en la tierra. La institución del matrimonio es para la tierra, en el cielo va a ser una forma distinta, según lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que ignoraban las Escrituras. Por consiguiente, la doctrina estaba errada de los fariseos, de los saduceos, y encima eran hipócritas, ¿no? Y también dice, guardate de la levadura de Herodes, ¿sí? Y hace referencia a la política. Ustedes saben que Herodes mandó a matar, ¿sí? A Juan el Bautista, diciendo a una chica que danzó, pedime lo que quieras, ¿no? Y ella le pidió, instruida por la mamá, le pidió la cabeza de Juan el Bautista y le trajo la cabeza de Juan el Bautista. Ese tipo de políticas era a lo que Jesús le decía, guárdense de la levadura, ¿sí? De los fariseos, que son hipócritas, guárdense de cómo ellos viven la doctrina, guárdense de la política, guárdense de la doctrina, guárdense, cuídate de no hacerlo para vos, ¿no? De no vivir para vos. Es decir, el llamado de atención es para que uno viva la vida que le agrada a Dios y no una religión. Porque realmente los fariseos, los saduceos, los herodianos eran religiosos. Eran religiosos, que vivían para sí, que les gustaba ser visto, que mostraban una esplendor, que mostraban algo que no eran por dentro, mostraban algo blanco, pero por dentro estaba todo muy, muy oscuro, ¿sí? Es decir, que acá vemos lo que es la levadura y acá vemos también que hay una enfermedad. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entonces, entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Lo tuve que buscar porque me llamó poderosamente la atención en endurecimiento del corazón, ¿no? Esclerocardia, ¿sí? Esclerótica, duro, y cardios, corazón. Estaban padeciendo una enfermedad, la dureza del corazón, para no comprender lo que estaban viviendo y lo que Jesús le decía. Porque a referencia le hace decir, ¿cuántas cestas sobraron, flaco? ¿Cuánta tropa había ahí? Cualquier cantidad. Bueno, ¿no viste que con casi nada le dimos de comer a todos? Porque te traigo a referencia que cada vez, una vez que multiplica, antes de multiplicar peces y panes, te dice a vos y me dice a mí, dale de comer ustedes, dale de comer vos. Entonces, en vez de mirarlo a él, que es el que multiplica peces y panes, mire lo que tenía, nada, no tenía nada, pocos pececitos y pocos panes, pero él multiplica. Él estaba diciendo, miren, con ojos espirituales lo que viene. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que hicieron esos muchachos? ¿Sí? Entonces, no trajimos pan, dice. No trajimos pan, no tenemos pan. Se debe haber, en base a la respuesta, le dice, ¿qué discutís? ¿No tenés pan? Acá está el pan. Yo soy el pan de vida. ¿Qué necesitas para vivir? ¿Cuál es la necesidad tuya en este tiempo, no? Si tenés suplida la necesidad de tener el pan en tu casa, ¿sí o no? Porque Él es el pan de vida. Él es el que nos dice,
¿sí? Que ha de ignorar la escritura si uno no comprende lo que está escrito y no lo vive como lo que está escrito, ¿no? Juan 6:48, yo soy el pan de vida. ¿Cómo que no tenés pan? ¿Cómo que no tiene pan? Si yo soy el pan de vida. No te estoy hablando de la necesidad, porque ya viste que multiplico y cuando hay necesidad suplo, pero hay algo que vos tenés que entender, que cuando vos no tenés el pan de vida, no tenés vida. Porque él dice, Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Claro, cuando hay dureza de corazón, no hay entendimiento de qué pan es ese. Yo, dice Jesús, soy el pan de vida y vine al mundo para dar vida. Y Juan 6:35, dice la palabra de Dios en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy salimos como locos a buscar el pan, la gaseosa, el vino, eh, por temor, por temor a que no haya mañana, por el desabastecimiento, porque es el que hace todo. Busca el pan de vida. Busquemos el pan de vida y una vez que encontraste el pan de vida, te aseguro que se cumple en tu vida. Él vino para dar vida al mundo, no para condenarlo, sino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y una vez encontrado el pan que es Jesús, no vas a tener hambre ni sed jamás. No se trata de una religión, no se trata de ser un religioso como en aquella época eran los fariseos, los saduceos, los herodianos. Se trata de vivir esta relación. ¿Cómo que no tenéis pan? Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el pan de vida y vine para este mundo para que vos tengas vida. No vine para condenarlo, sino para que vos tengas vida. El que de este pan come no tendrá sed jamás ni hambre jamás. Es decir, cuando uno entiende que no es lo material, sino es lo espiritual, y con lo espiritual viene toda la bendición de Dios, entiende y comprende que Él es el pan de vida y que cuando entra el pan de vida a mi vida, se cumple con lo que Él dijo, que Él vino al mundo para darle vida. Para eso hay que nacer de nuevo. En Juan 3 nos habla de que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de Dios, de los cielos. Es decir, que uno debe vivir en su vida, ¿no? Un nuevo nacimiento, ¿no? Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios uno debe nacer de nuevo. ¿Qué debe hacer? ¿Sí? Mirar para todos lados. ¿Cómo que no tenés pan? ¿Eh? Si Él es el pan de vida, ¿sí? Dijo Jesús, y el pan de vida vino al mundo para darle vida al mundo y de que el que de aquel pan come no tendrá ni hambre jamás ni sed jamás. Por eso, en este tiempo, te pido en el nombre de Jesús que si nunca naciste de nuevo y nunca experimentaste este pan en tu vida, te pido que hagas esta oración para entender que Él es el pan de vida, que ha venido al mundo para darle vida y que no vas a tener sed ni hambre jamás si comes de este pan. La oración es la siguiente. Padre amado, te pido que veas en mi interior. eh, yo sé que me conoces y sabes cómo vivo, por lo cual te pido perdón por haberle errado, por mis pecados, por haber vivido así. Y me reconozco como pecador, por eso te pido que, que entre Jesús a mi vida. Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Te dejo mi vida en tus manos. Gracias porque te estoy pidiendo nacer de nuevo. Gracias porque me estás escuchando. Gracias porque sos mi Padre.
Gracias, bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y si hiciste esta oración por primera vez, y si estás viendo este video, te pido que te contactate con aquel que te cedió este video, te compartió este video, para que nos gocemos juntos con tu vida, ¿sí? Porque conoces que el pan de Dios es Jesús, Él es el pan de vida, y ha venido a este mundo no para condenarlo, sino para dar vida a este mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo, gracias por la solución que hay para nuestras vidas. Es Cristo Jesús viviendo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por este tiempo, gracias por acompañarnos.